Ya regresamos del corte y se encuentra conmigo el doctor Efren Méndez para platicarnos sobre el síndrome de ovario poliquístico. Bienvenido, doctor Efren, ¿cómo está? Gracias, Andrea, muy bien, buenas tardes. Vamos a comenzar con este síndrome. No sé qué tanto se conozca sobre él, pero nos parece un tema muy interesante para tratar aquí en el programa. Y empezaríamos con la pregunta del millón. ¿Qué es este síndrome? Mira, ¿por qué se le llama síndrome y no enfermedad? Ajá. La enfermedad es cuando tenemos nosotros signos y síntomas específicos para esa enfermedad. Y el síndrome es un conjunto de signos y de síntomas que lo puede tener varias enfermedades. Entonces, es un poco inespecífico. Sí, sí, sí. Una neumonía, pues está con fiebre, ataque al estado general, ¿sí? Y alteraciones en el pulmón. Es enfermedad. Y aquí el síndrome es varios. Un conjunto de signos y síntomas que lo puede dar otra enfermedad. Por lo tanto, no es tan fácil el diagnóstico. Detectarla. Y uno como ginecólogo tiene que tener ese cuidado, ¿verdad? Dice por ahí un dicho que piensa mal y acertarás. Uno como médico tiene que buscar, ¿verdad?, este síndrome. ¿Por qué? Porque tiene repercusiones que si no se diagnostica a tiempo, repercusiones a futuro en lo que es el metabolismo. Muy bien. Entonces, ¿este síndrome qué es o qué altera o por qué se da? Ok, este síndrome tiene que ver con los ovarios. Con los ovarios. Ajá. Es ovario poliquístico, es decir, que en los ovarios, normalmente los ovarios tienen, cada mes se forman folículos. Los folículos son los que van a ovular. Y regularmente se forman entre 20 y 30 folículos. Y todos compiten. Y uno es el que va a madurar y el que va a ovular. En el síndrome de ovario poliquístico, en lugar de ser esa cantidad de 10 a 20 folículos, son más, tiene muchos más folículos, muchos más quistecitos. Por eso el poli. Por eso es poli, de muchos quistes. Es una, debería de llamarse polifoliculosis ovárica. Pero de aquí que lo pronunciamos. Sí, pero le ponen poliquistosis, porque realmente un quiste es cuando se tiene una imagen de 3 centímetros hacia arriba, pero estos son folículos pequeños, quistes pequeños entre los 8 y 4 milímetros. Entonces es una enfermedad del ovario. Es una enfermedad del ovario que afecta al ovario, ¿verdad? Y aquí no sabemos todavía, aún hoy, en pleno siglo XXI, no sabemos todavía exactamente la etiología. No sabemos si fue primero el huevo o la gallina. Es decir, no sabemos exactamente si, ¿verdad? Hay un problema a nivel de las hormonas que afecta a lo que es la insulina y el metabolismo y el manejo de la insulina, o bien una resistencia a la insulina y un efecto a la insulina que puede condicionar las alteraciones hormonales en la mujer. Ok. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué se les da este síndrome a ciertas mujeres? Bueno, hay varias causas. Una de ellas es, que se ha visto también, la herencia. La mamá, la tía, algún familiar tiene ese síndrome de ovario poliquístico y lo puede tener la hija, ¿verdad? Eso es una causa. Hereditario. Exactamente. Okay. Y otra, como te comentaba, una disfunción o una alteración a nivel de lo que es la insulina. La insulina es una hormona que se produce en el páncreas y esta insulina, esta hormona, lo que hace es que se mete a la célula, o más bien dicho, esta hormona lo que hace es que meta glucosa a la célula. Tiene que ver mucho con el metabolismo, ¿verdad? Entonces, al tener este síndrome de ovario poliquístico, ¿verdad?, puede haber resistencia a la insulina y entonces tener alteraciones metabólicas. Entonces, este síndrome puede ser causado por herencia, familia, puede ser por una alteración y disfunción a nivel de la insulina, o puede ser una alteración a nivel hormonal. Es decir, las hormonas que produce ese ovario, ¿verdad?, están alteradas y puede provocar ese síndrome de ovario poliquístico. Okay. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de este síndrome? Bien, las consecuencias inmediatas. Inmediatas, sí. Y tardías. Las inmediatas son acné, aumento del vello corporal, tanto facial como en el cuerpo, en la areola, en el pezón, del ombligo hacia abajo, entre las piernas. Puede haber alteraciones en el ciclo menstrual. También. Mujeres que son irregulares, que reglan cada 2 meses, 3 meses, 4 meses o inclusive hasta 6 meses. Puede haber también dolor al tener las reglas. Esas son las cólicos fuertes. Esos son los síntomas mediatos o inmediatos, que día a día, ciclo a ciclo, y cada menstruación lo padece. Infertilidad es otra de los síntomas a corto plazo. Y a largo plazo, si no se diagnostica, puede provocar y ocasionar un síndrome metabólico, que ahí es donde es lo importante de este síndrome. Este síndrome metabólico es una alteración
a nivel de lo que es los carbohidratos, a nivel del metabolismo de los carbohidratos y de las grasas en esa mujer. Y entonces va a tener sobrepeso, obesidad, hipertensión, diabetes y alteraciones cardiovasculares. Eso si no se detecta a tiempo. Si no se detecta a tiempo, si no se trata, efectivamente. Por eso es lo importante de, uno como médico debe de sospechar. En México más o menos el porcentaje de frecuencia que se presenta es entre el 10 y el 15% de las mujeres mexicanas. 10 y 15%. Hay que pensar, pues es una población considerable. Sí, cuando nosotros vemos, y hablamos del ojo clínico, vemos a una paciente que desde que entra, la vemos más velluda. Bueno, ahí estamos tratando ya de investigar. La vemos con acné. Está bien que en la adolescencia les dé mucho acné, pero en demasiado hay que sospechar una poliquistosis, un síndrome de ovario poliquístico. Y hay que hacer los diagnósticos, tanto el clínico, uno debe pensar, hay que hacer ultrasonido vaginal, endovaginal y cuando se tiene vida sexual, o si no abdominal cuando no se tiene vida sexual, para ver los ovarios. También hay que hacer un perfil de hormonas, hay que medir la glucosa, hay que medir la insulina y hay que medir también el perfil tiroideo. Son varios estudios entonces los que se realizan. Perfil tiroideo. ¿El tratamiento cómo es? Bueno. ¿Es largo? ¿Es corto? Para empezar, ¿es un síndrome curable o solamente como controlado? Nada más se controla. Nada más se controla. Es decir, si ya lo tienes, lo sigues teniendo, pero lo controlas. Y lo vas a tener hasta que te llegue tu menopausia, que vas a dejar de funcionar tus ovarios. Y sí mejora mucho, ¿sabes cuándo? Cuando la mujer se embaraza. Porque, ¿sí? ¿Ayuda? Sí, muchísimo. Porque es que decían las mamás antes, hija, cásate y te va a mejorar tu situación. No era casarse, era el tener hijos. El embarazo mejora mucho. Y el tratamiento va a depender del objetivo. Si la paciente es jovencita, tiene vida sexual, quiere planificar y tiene mucho acné, el tratamiento va dirigido a planificación y a disminuir el acné. Si la paciente tiene mucho vello, no le interesa planificar y quiere controlar peso porque además tiene sobrepeso, entonces va el tratamiento dirigido a bajar de peso y el vello. Si la paciente viene porque no regla y tiene infertilidad, el tratamiento va dirigido a infertilidad. Y si la paciente ya la agarramos más avanzada y tiene un síndrome metabólico, el tratamiento ya es más complejo e integral, junto con endocrinólogo, dietólogo, ¿verdad? Y el ginecólogo. O sea que el tratamiento va enfocado en lo que la mujer requiera, es decir, en base a las consecuencias que tenga, se ve que se aborda o se ataca primero, por así decirlo. Y el objetivo que ella quiere. No es tanto que nos vayamos directo a los ovarios. No, sí, no. ¿O sí? Sí, vamos, por ejemplo, te digo, la paciente que quiere planificar y que tiene acné y vello, le damos un anticonceptivo que tiene una hormona que hace que disminuyan los andrógenos. ¿Por qué? Porque esta enfermedad, ¿verdad? El producir el acné y el vello y el sobrepeso es porque hay un aumento en la producción de andrógenos de esa mujer por los ovarios, por las alteraciones hormonales. Muy bien. Tienen Entonces, más andrógenos. Lo mejor podría ser que se embarazara. Digo, vamos, ayudaría. Ayuda. Pero en el caso de que se vuelvan infértiles, hay que meterlas a tratamiento. Exacto, hay que meterlas a tratamiento y el objetivo va dirigido a eso, a hacerlas ovular y a bajarlas de peso. Sí, es un poquito complicado el tratamiento cuando ya las agarramos avanzaditas. Cuando las agarramos jovencitas entre los 15 y 20 años, el tratamiento, ¿verdad? es muy noble y muy fácil. Hay 4 tipos de síndrome de ovario poliquístico: el light, el leve, moderado y severo. Entonces, light, no es lo leve, mismo, moderado y severo. exacto. Entonces, no es lo mismo agarrarla en un síndrome de ovario poliquístico light, que apenitas, que esas pacientes regularmente no tienen obesidad, no tienen tanto acné, no tienen tanto vello, no tienen tanto... Están empezando, exacto, diríamos. A que nosotros agarremos a una persona más. Las monjitas, regularmente el prototipo de la síndrome de ovario poliquístico son las monjitas gorditas, velludas, y que cuando les pregunta a uno, oiga madre, ¿cada cuándo regla? No, mijo, pues cada 6 meses. Ese es el... Y otro, además del síndrome metabólico a futuro, puede también tener más riesgo de cáncer de mama, cáncer endometrial de la matriz. Entonces te digo, sí es importante hacer el diagnóstico y sospecharlo desde que entra la paciente. O sea, sin que ella sepa, ¿no? Porque a lo mejor puede decir, estoy engordando por otra cosa, o tengo más vello porque mi mamá es muy velluda, o no, como que son síntomas que de alguna manera no te duelen, vamos, no te están aquejando en ese momento como para que vayas al médico. Claro, pero si hacemos la revisión periódica, pues exacto, hay eso dos es lo cosas. importante. Uno, la paciente acude, si acude regularmente a una revisión preventiva, ahí nos lo detectamos. Y uno como médico también, pues pensar. Echarle el ojo. Exacto. Y desde los dos.
O sea, de un lado y del otro, ya te van escaneando y te dicen, por ahí andas. Sí, desde que entra, uno ya sabe qué puede tener. O desde el interrogatorio, ya sospechamos qué puede tener y qué podemos encontrar en la exploración física. Y de ahí todos los análisis. Y de ahí todos los análisis, efectivamente. Pues son varios. Son varios, hormonales la mayoría, y también te digo, checar la insulina y la glucosa para ver si no tienen resistencia a la insulina, porque si tiene una resistencia a la insulina, va a ser más difícil, ¿verdad?, bajarla de peso. Y entonces tenemos que tener el apoyo del endocrinólogo para saber para que tengamos la disminución de ese sobrepeso o de esa obesidad. Muy bien, importante atender este síndrome, porque si no viene luego la diabetes, viene el cáncer y se complica esto. Sí. Hipertensión. Bueno, hipertensos yo creo que ya somos con tanto problema. Sí, claro, que a todo eso le llamamos síndrome metabólico. Que altera a muchos, metabolismo. Exacto, a muchas cosas. Ok, doctor, excelente, sus datos estuvieron apareciendo en pantalla, excelente ginecólogo, vayan a consultarlo, tenemos aquí a varios chicos que lo consultan, entonces, muchísimas gracias, doctor, aparte también por colaborar en el programa y por traernos estos temas que a veces pues no sabemos de ellos y es importante checarlos. Claro. ¿No? Como mujeres hay que cuidarnos, vale la pena ir. Pues, ¿qué? ¿Cada 6? ¿Al ginecólogo cada año? Mira que cuando la paciente tiene síndrome de poliquístico, cada 6 meses, porque hay que checar que no, o sea, el control, pero si no, cada año. Una vez al año. Ok, listas con el Papá Nicolau, cuando ya es debido, todo. Gracias, doctor. Muchas gracias.